importante es que el punto de vista del libro, a pesar de que estuve en este sabático de INEGI, es el punto de vista del usuario, no del que hace las estadísticas. Si hubiera sido el que hace los indicadores, quizás me hubiera tenido que meter a otro tipo de cuestiones, a muestreos, a toda una serie de cosas que están del otro lado. Pero yo creo que para el usuario no es necesario entender ese tipo de cosas, sino más bien es necesario entender pues, qué es exactamente lo que dice el indicador, qué es lo que me puede decir, qué es lo que no me puede decir. Entonces creo que eso es un punto también bastante importante. El libro, pues lo que quería era pues, no solamente ser como un tipo de libro de texto, que creo que sí sirve bastante bien como libro de texto, sino también como un libro de referencia para las personas que ya están trabajando, que ya están utilizando, analizando el diario, que de repente pueden decir, a ver, déjame ver, buscar y ver tal capítulo, y tratar de recordar o entender algunos puntos. En muy buena medida es un libro que busca combinar toda una serie de cosas, no solamente el indicador en sí, sino tratar de poner el indicador dentro del contexto de los ciclos económicos, darle para ver la historia de los últimos 30 años, si checas, si no checas, si nos ayuda a explicar lo que ha pasado, o cómo nos ayuda a explicar. Y pues de alguna forma u otra, entonces, por lo que busco es combinar el uso de indicadores, un cierto análisis histórico, pero al mismo tiempo también resaltando los puntos fuertes y los puntos débiles de cada indicador. Yo creo que es muy difícil tener indicadores perfectos, algunos tienen más puntos fuertes, otros tienen más puntos débiles. En muchos casos he visto críticas que le hacen a ciertos indicadores que creo que no son válidos, y en algunos casos de repente hay una falta de crítica en algunos indicadores simplemente por no necesariamente conocer. Lo que he buscado aquí es también, hay una gama increíble de indicadores que ahora produce el INEGI, cada vez va produciendo más y más. Lo que yo busqué era limitarme o delimitar lo que es la coyuntura, más que meterme a cuestiones estructurales. En este sentido, pues obviamente me enfoco más a indicadores de corto plazo, lo que son los indicadores mensuales. Y no, pues eso ya sería para otro volumen, meterme otro tipo de indicadores, por ejemplo, sobre pobreza, distribución del ingreso, hay miles de indicadores que obviamente me faltan. Entonces aquí la idea es macro coyuntural. Entonces, obviamente, por lo mismo, no me meto a cuestiones sectoriales, ni a cuestiones regionales, ni a la cuestión micro, que hay mucho por decir ahí. Sí, en un momento dado tengo que tocar algunas cuestiones sectoriales porque son indicadores muy relevantes para la parte macro, pero básicamente lo que trato es de limitarme en ese sentido. Por ejemplo, uno está viendo algún indicador y quiere saber cómo va la industria de la construcción. Entonces, uno ve bien el calendario del INEGI, pues sale primeramente la producción industrial, y dentro de la producción industrial hay un subíndice que habla sobre la actividad de la construcción y dice que creció tanto. Como a los 10 días, no me acuerdo exactamente, salen los resultados de la encuesta de empresas de la construcción, que abarca una parte representativa del sector, y dice que la actividad de la construcción creció y es otra tasa. ¿Cuál de las dos tasas? Pero de repente, pues a las 2 semanas sale otro indicador, que es el de la inversión fija bruta, que uno de los componentes más importantes es la parte de la construcción, y sale el subíndice de la construcción como una tercera tasa de crecimiento. Entonces queremos hablar de cómo va la construcción y tenemos 3 tasas y los 3 números son diferentes. Cada uno es válido, cada uno tiene lo suyo, y hay que saber qué es lo que nos dice cada uno y por qué uno es diferente al otro. Ese es el tipo de cosas que creo que la gran mayoría de la gente que utiliza muchos de estos indicadores, pues de repente no necesariamente está al tanto. También cosas muy importantes, por ejemplo, seguramente ustedes sabrán que en Estados Unidos sacan una estimación de PIB como un mes antes, o si no es que más antes, sacamos acá en México. Y después sacan una segunda estimación y una tercera estimación. La actividad industrial, cuando nosotros estamos reportando septiembre, ellos ya están reportando octubre. Entonces, la tasa de desempleo, ellos lo reportan el primer viernes de cada mes y nosotros hasta el día 24.
Entonces parece ser que no hay la misma eficiencia para producir los datos, o algo está mal ahí. No, simplemente es una como filosofía, yo diría, diferente de qué es lo que uno quiere enfatizar, precisión o oportunidad. Yo les puedo dar un número muy rápido, pero va a tener un margen de error mucho más grande. Pues, si les sirve, tómalo por lo que es. O espérenme tantito y les doy un número, que va a ser un número mucho más preciso, no que lo voy a cambiar al siguiente mes, todavía dentro de 2 meses. México está, creo que produciendo datos desde el INEGI bastante buenos, simplemente tarda un poco más porque está esperando recabar toda esa gama de información, mientras que Estados Unidos, con un porcentaje relativamente sorprendentemente bajo de la información que está recopilando, ya está dando una primera estimación. Y estas son algunas de las cuestiones que debemos de entender. También, por ejemplo, en la tasa de desempleo, simplemente la tasa de desempleo en Estados Unidos no levanta, creo que un par de semanas antes que lo que se levanta acá. Entonces allá lo reportan el día primero, pero corresponde quizás al principio del mes. Nosotros lo reportamos el día 20 y tantos y corresponde un poco más en medio, más por medio del mes. Entonces simplemente pues, lo que ellos deberían de llamar, cuando se reportan la tasa de desempleo de septiembre, pues deberían de reportar la tasa de desempleo de principios de septiembre, para que quede muy claro cuáles son esas diferencias. También otro capítulo, es uno de los primeros capítulos y que para mí es muy importante, inclusive prácticamente todos los libros que hablan de lo mismo para otros países más o menos tienen un capítulo similar, y es simplemente un repaso de conceptos básicos que en algún momento dado o se nos escaparon, no los vimos, o se nos olvidó, o de repente pues sí, simplemente se necesita aclaración, que es precisamente cómo jugar, cómo utilizar los índices para transformarlos, para cambiarlos, para hacer cierto tipo de cosas, para sacar tasas de crecimiento de diferentes puntos de vista y saber exactamente qué es lo que dice uno, qué es lo que dice el otro, por qué las cifras desestacionalizadas, etcétera, etcétera. En principio, lo que yo trato de hacer es que cada capítulo, de alguna forma u otra, quizás no lo perfectamente bien, que creo que, bueno, para mí, para algunos de mis amigos, me dicen que queda muy claro cuáles fueron mis capítulos favoritos y cuáles los que no tanto, pues porque pues, obviamente no me debo quizás con la misma profundidad, pero sí creo que el libro, creo yo, que está escrito de una forma fácil de comprender. Siempre mi estilo ha sido eso. Somos economistas y nuestro labor principal es explicarle la economía a los que no son economistas, porque en principio pues, creo que los economistas lo entienden más. Entonces hay que tratar de ser un poco más ameno, tratar de evitar palabras demasiado técnicos hasta donde se puede, y que sea comprensible, que sea relativamente fácil de ver. Me han dicho que más o menos es algo que se logra, a pesar de obviamente hablar de indicadores económicos tampoco no es como una novela, ¿no? Es obviamente tema árido, entonces pues sí hay que tratar de meter ejemplos, tratar de poner diferentes puntos de vista. Trato, cuando hay algo que no estoy de acuerdo, pues trato de poner un poco los dos puntos de vista, diciendo, bueno, quizás no estoy necesariamente de acuerdo, pero pues sé que no tengo yo tampoco la verdad absoluta, entonces ahí trato de presentar los dos puntos de vista. Los invito a leerlo, los invito a que también lo consideren como libros de texto, como libros de referencia. Creo que es un libro que vale la pena, a pesar de que ya en mis últimas lecturas pues ya veo que ya necesito resumir algunas cosas o aclarar otros procesos, siempre va a pasar, pero bueno, muchas gracias por la oportunidad y ojalá que puedan disfrutar y muchas gracias. Muchas gracias al autor del libro. Sin lugar a dudas va a ser un material de mucha utilidad para los estudiantes que están estudiando la carrera de economía, que por cierto aquí hay algunos, eso nos da mucho gusto.
Tenemos a dos comentaristas de lujo. El primero es el doctor Eduardo Sojo Garza Aldape. Y pues bueno, también vamos a dar una pequeña semblanza antes de pasarle el micrófono. El doctor Eduardo Sojo Garza Aldape ha alternado su vida profesional en dos grandes áreas: el servicio público y la academia. Fue coordinador de asesores del licenciado Vicente Fox y asesor económico del licenciado Felipe Calderón Hinojosa durante sus campañas por la presidencia de la República y miembro de sus equipos de transición. Dentro de la Administración Pública Federal se desempeñó como jefe de la Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y coordinador del Gabinete Económico durante la Administración 2000-2006 y secretario de Economía de diciembre de 2006 a julio de 2008. En el ámbito académico fue profesor e investigador de tiempo completo del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y analista de investigación del proyecto LIN de la Universidad de Pensilvania, donde destacan las investigaciones publicadas con el Premio Nobel de Economía Lawrence Klein, relativas a la combinación de modelos econométricos y modelos de series de tiempo. Entre sus publicaciones más recientes destacan los libros de la alternancia al desarrollo y políticas públicas en democracia. Actualmente es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nos da gusto tenerlo aquí, doctor. Le pasamos el micrófono. Bien, otra vez muy buenas noches. En realidad yo creo que lo importante ya lo expresó Jonathan hace un momento, el autor del libro, pero permítanme hacer algunos comentarios. Sin duda la información económica tiene el potencial de ayudarnos a tomar mejores decisiones en individual y mejores decisiones como país. Le sirve a los gobernantes para diseñar mejores políticas públicas, le sirve a los legisladores para hacer mejor legislación, le sirve a los empresarios, le sirve a los hogares, le sirve a los académicos, le sirve a los estudiantes para entender los fenómenos económicos. La información tiene un enorme potencial, pero para que se despliegue todo ese potencial se requieren dos cosas. Por un lado, contar con información útil, bien hecha, y por otro lado, que se utilice. En el primer tema, el contar con información estadística de calidad, suficiente, oportuna, pues nos corresponde más a nosotros, a los generadores de información. Y sí me parece que calificamos bien como país en esa materia. Después de las crisis económicas, siempre hay grupos que empiezan a investigar qué fue lo que falló, por qué llegamos a esa crisis económica. Hubo un grupo que se formó de trabajo entre dos países después de la crisis del 95, porque evidentemente se denominó la crisis del tequila, pero luego le pegó a los demás países. Y después de esa crisis, el Fondo Monetario Internacional consensó una serie de estándares que debían de tener los países en la información de economía. Se identificó una serie de indicadores que deben de tener todos los países y identificó la oportunidad con que deben salir. Que si la balanza comercial debe salir a 30 días después de terminado el mes de referencia, que si el Producto Interno Bruto tiene que salir a tantos días después de terminado el trimestre de referencia. Y México cumple con la lista de indicadores y cumple perfectamente con la oportunidad de los indicadores. O sea, estamos a la altura de la oportunidad que tienen los países más desarrollados. Después de la última crisis, la crisis del 2008-2009, también hubo un grupo de economistas, de generadores de información que se empezaron a reunir, liderados especialmente por Canadá, para ver qué es lo que había fallado, qué más teníamos que hacer los institutos de estadística, cuál información no había estado ahí que nos hubiera a lo mejor evitado, si no había evitado, quizás mitigado la crisis. Y ahí decían, además de los estándares que ya les comenté que tiene el Fondo Monetario Internacional, que los países deberían de tener encuestas de expectativas, que son las más oportunas, la de confianza del consumidor y la de confianza del productor, y las tenemos en México. Decían que deberíamos de tener indicadores cíclicos de la actividad económica, los tenemos, el indicador, el ciclo de negocios, los ciclos de crecimiento que están también, al igual que las estadísticas de confianza del consumidor y productor, descritos en el libro de Jonathan, que deberíamos de tener
también un tablero, ¿no? Para que los usuarios no estén viendo la página de INEGI y después la página del Banco de México, y así. Ese tablero es el que estamos construyendo y presentaremos en algunos días. Entonces, en materia de información de cultura, la verdad es que yo creo que calificamos. En información de estructura, pues tenemos el censo económico cada 5 años desde 1930. Muy pocos países podrían decir que tienen lo mismo. Tenemos un sistema de cuentas nacionales, y tenemos el PIB trimestral, y tenemos el PIB estatal, y tenemos las cuentas satélite de turismo, la ecológica, la de salud, estamos trabajando la de vivienda y la de cultura, construimos incluso una que es muy innovadora, que es el trabajo familiar no remunerado. En las cuentas nacionales uno capta el autoconsumo de bien. Cuando un agricultor produce frijol para el autoconsumo, sí está captado en las cuentas nacionales. El trabajo que hacemos en los hogares, el cuidado de los niños, de los ancianos, la limpieza, la atención en el hogar, el autoconsumo de servicios no está contemplado en los autoconsumo. Pero para eso se construyó esta cuenta satélite. Este trabajo que se hace en los hogares, el 80% se hace por mujeres, pero si lo contabilizáramos en el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto sería 21% más grande de lo que es ahorita, sin contar ese trabajo, de ese tamaño, de esa importancia, ese trabajo que se realiza en los hogares. Bueno, entonces tenemos cuentas satélites, tenemos las cuentas regionales, tenemos un indicador muy poco común, ni siquiera Estados Unidos lo tiene, que es el índice global de actividad económica mensual. Estados Unidos no tiene un indicador que mida la actividad económica mensual, y nosotros en México sí lo tenemos, que es el IGA. Entonces, en general, me parece que calificamos bien en materia de información económica, de coyuntura y de estructura, pero de nada serviría todo eso si esta información no se conoce o no se utiliza, y cuando se utiliza, no se utiliza bien. Por ello, creo que el libro de Jonathan aporta mucho en esta materia de la cultura de información. Por ello, cuando llegaron a la oficina del instituto, el IMEF y Jonathan, con la idea de escribir este libro, nosotros recibimos con muy buen agrado esta idea, y no solo la recibimos con muy buen agrado, sino invitamos a Jonathan a hacer un sabático, a olvidarse de sus actividades y a concentrarse en escribir eso, de lo que había dado clases, de lo que había dado conferencias, lo había escrito en artículos, poder estructurarlo en un libro. Y al final, toda esa experiencia de Jonathan, yo creo que quedó bien plasmada en el libro, y tenemos lo que podríamos decir es el primer manual que tenemos en México de cómo usar la información estadística para evaluar el desempeño económico de México. Existen, ya lo decía Jonathan, para otros países varios libros. Para México me parece que es el primero integral que existe en este tema, y es un libro muy bien logrado. Es además un libro que cubre las diferentes fuentes económicas, no solo del INEGI, también incluye de otras instituciones, cuáles son las más importantes, cuál es la relevancia, cómo se compara con el extranjero. Por ejemplo, lo que decía Jonathan de la tasa de desempleo. La tasa de desempleo abierto son las mismas preguntas, las que se hacen en Estados Unidos o las que se hacen en España. Cuando hablamos en España de un desempleo del 25%, lo hacen y lo calculan exactamente con las mismas preguntas que nosotros. En el caso de Estados Unidos, lo hacen nada más para el día 12, y el día más cercano al 12, ese día se la entrevista y se refiere a la semana anterior a la entrevista. Por eso son tan oportunos, pero como decía Jonathan, se refiere a una semana. Y el cambio nuestro es una encuesta que se refiere a lo que está pasando durante todo el mes, y ahí se explica. Entonces, me parece que es muy útil, porque además no es un indicador, digamos, no es un libro donde ve los indicadores uno por uno, porque sería además aburridísimo, sino que además lo hace de manera muy amena, porque utiliza los indicadores para analizar la economía. Creo que eso también lo hace muy valioso. Creo que es muy ameno. De repente Jonathan, que es árido, por la verdad es que platicamos ahorita con Luis Ángeles, que no es que tenga buena pluma, es que tiene buena tecla, ahora es en la nueva cultura, y la verdad es que sí, este libro es muy amplio. Puede constituir, yo sin ninguna duda, en el momento en que regresemos a las aulas, lo utilizaría en los cursos de economía. Puede ser un libro central de un curso, o puede ser un libro auxiliar para uno de los cursos de economía, pero no solo para los alumnos, no solo para los investigadores,
Yo creo que para los columnistas, para los periodistas, para los conductores, puede ser un libro bien interesante. Con frecuencia, ya hablaba Jonathan de algún artículo, hoy tengo aquí un ejemplo de una cifra del INEGI que dio lugar a encabezados distintos en los periódicos. Es el 11-11-11, es el 11 de noviembre del 2011. Y el periódico Reforma ese día reportó: disminuye la compra de maquinaria y equipo. Mientras el Excelsior escribió: gasto en inversión de capital sube 10.6% durante agosto. Ese mismo día, el Sol de México informó: se frena el crecimiento de la inversión fija bruta. Y Milenio reportó: crece 10.6% la inversión de maquinaria y equipo. Ante estas diferencias, un lector dice, pues, ¿cuál es la verdad? Esta información es muy paradójica. Y la verdad es que lo que ocurría es que Milenio y Excelsior basaron su encabezado en la variación anual, y el Sol de México y Reforma lo hicieron en la variación mensual con cifras desestacionalizadas. Los dos estaban correctos, pero estaban reportando diferentes ángulos de la misma realidad. Y eso yo creo que nos ayuda mucho el libro de Jonathan a entender estas figuras, pero también yo creo que trae cosas que no solo son para los, digamos, los que inician en la red de información económica, sino también tiene sutilezas que van a ayudar a los expertos, a los que han estado más tiempo en este asunto, también les va a ayudar. Por ejemplo, se menciona ahí el uso del sistema de clasificación industrial de América del Norte, que la verdad es que cuando uno está analizando la actividad económica, de repente no se fija en esas cosas. Pero el tema de este sistema de clasificación industrial de América del Norte es un sistema donde cada actividad económica tiene un cajón. ¿Cómo organizamos la información de los centros económicos? ¿A dónde metemos la información del Colegio Nacional de Economistas? ¿A dónde metemos la información de la farmacia que esté fundado? Tienen un mismo clasificador. Pero esas cosas de repente, cuando uno está analizándolas, ni le pasan por la mente. Pero cuando uno ya se da cuenta de esto, creo que puede ser muy útil. Entonces me parece que sí, yo creo que Jonathan nos deja un libro bien interesante, que además yo también coincido con Jonathan, bueno, lo dijo, se ve fortalecido por su estancia en el instituto, porque tuvo oportunidad de retroalimentarse con la gente que trabaja en el INEGI. Yo siempre he dicho que el INEGI es una verdadera escuela. Uno aprende cosas en el INEGI que no podría haber aprendido en las aulas, que nunca se lo hubieran escrito. Y creo que Jonathan captó también esa parte, y el libro entonces es un complemento muy interesante. Yo diría en síntesis que no basta con generar información, que además de generar información con calidad, con oportunidad, con completez, hace falta que se utilice esa información, y para ello se requiere una mayor cultura estadística, y el libro sin ninguna duda promueve una mayor cultura estadística de la información, además hecho por un especialista con una amplia trayectoria, con reconocido prestigio. Y además, no obstante que Jonathan tuvo el apoyo institucional para realizarlo, la verdad es que es un libro de autor. No coincidimos en todo lo que dice el libro, pero le damos la bienvenida. O sea, no nos comprometemos con todo lo que dice el libro, porque en algunas cosas inclusive podemos tener algunas diferencias. Es un libro de autor, porque eso es lo que queríamos. No un libro escrito por nosotros, para nosotros, sino un libro escrito por un usuario calificado de la información. Yo creo que es muy, muy, muy interesante. Eduardo Galeano, este literato extraordinario latinoamericano, un día le preguntaron que por qué escribía libros, y él contestó en esa entrevista, dice: escribo textos breves que relatan historias que pienso vale la pena contar a otros, que merecen ser relatadas, una especie de contagio. Este es el caso de este libro. Me parece que se trata de historias que merecen ser contadas, y ojalá surtan este efecto de contagio, porque así sin duda nuestra cultura estadística mejoraría. Felicito mucho a Jonathan, lo he hecho ya varias veces, lo vuelvo a felicitar por este excelente trabajo. Invito a todos y a todas verdaderamente a leerlo y a difundirlo ampliamente. De veras van a aprender y le van a gozar, y van a disfrutar más la información que producimos, y así también nosotros vamos a estar más contentos. Y le agradezco mucho a mi estimado presidente que nos haya invitado a presentar este libro aquí. Muchas gracias.
saludamos, una disculpa por algunas fallas técnicas que se están suscitando, no obstante vamos a continuar con nuestro programa ya establecido y ahora le vamos a solicitar, de manera muy respetuosa, al presidente de nuestra federación que realice los comentarios sobre la obra del presidente. Yo, ¿por qué no? Sí, ilusiones personales. No, muchas gracias. No, primeramente, yo estaba escuchando las intervenciones y me estaba acordando de que a mí me tocó precisamente a raíz de los 5 del 1985, cuando yo era director de presupuesto en la antigua STP, me tocó a mí aprobar presupuestalmente la presentación de cuando el doctor Rogelio Montemayor era presidente de ella. Fue todo ese proceso que fue muy complejo, muy complicado, posiblemente trasladar todo lo que implicó el esfuerzo de trasladar de corto plazo del dinero. Y eso hay que resaltarlo, que no se nos olvide. Yo creo que eso nos da una idea de que aquí en el caso del desarrollo profesional, Eduardo hizo justicia a la revolución, a lo que pasó en sus épocas de mayor juventud, de ser director de estadística, de niña y hacer precios. Creo que es un gran honor, por un lado. En segundo lugar, lo que nos ha presentado aquí es la gran evolución o sea, de cómo nació. Yo me acuerdo también cuando era analista en aquellos trabajos de Plan Lerma en Guadalajara, que tenía que venir a la Ciudad de México a la Secretaría de Comercio, a la Dirección de Estadística, que está por Valderas, allá en aquella antigüedad, la información estadística ha evolucionado mucho. Yo creo que todo lo que se ha comentado aquí, todo lo que somos vanguardia en México en la información de los números de estadísticas, está haciendo comparado con otras latitudes o otros países del mundo. Yo creo que vale la pena recordarles, felicitarte a ti, Eduardo, por ese gran trabajo que has venido realizando en estos años, y que al igual que por tu equipo de trabajo, que es muy profesional, han logrado llevar